Hola y bienvenidos a la clase número 3 de nuestro curso de Java para principiantes. El día de hoy vamos a codificar ejemplos prácticos y simples sobre lo que vimos en la clase anterior de tipos de datos y operadores básicos en Java. En este video no vamos a explicar en qué consiste la teoría, qué es cada uno de los tipos de datos, porque eso ya lo vimos en el video pasado y tenemos explicaciones concisas y al detalle de cada uno de estos. Entonces vamos a hacer netamente la práctica para que veas cómo se utilizan en la programación. Si no conoces los tipos de datos ni los operadores básicos del lenguaje, te recomiendo que veas la clase número 2 en donde explicamos totalmente a detalle qué significa cada uno de ellos. Sin más que decirte, vamos a empezar con la práctica. Bien, para empezar tenemos que abrir nuestro editor de código IntelliJ con nuestro proyecto ya cargado que hemos desarrollado al inicio de este curso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar esta línea de código y vamos a explicar cómo declarar una variable aquí en nuestro programa principal, main. Entonces, para poder declarar una variable es necesario hacerlo dentro de este método, siempre y cuando las variables que vayamos a utilizar solo existan en este contexto. Entonces, vamos a declarar dos variables de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, vamos a declarar una variable entera, le vamos a llamar número 1 y vamos a decirle que sea igual a 0. Vamos a declarar una variable de tipo string y vamos a ponerle, por ejemplo, descripción y le vamos a decir que sea igual a nada, en este caso a vacío. Bien, también tenemos otra forma de declarar las variables. En este caso, si son del mismo tipo de dato, tú puedes poner aquí una coma y poner, por ejemplo, otra variable, digamos número 2, que sé yo, igual a 1, ¿ya? Aunque también podrías expresarlo con otra línea de código, dándole el punto y coma respectivo, haciendo un enter y escribiendo la variable int. Los dos casos son válidos. La primera se utiliza para ahorrar espacio, líneas de código, y la segunda pues para identificar un poquito más a detalle en qué consiste cada esta variable. Yo prefiero utilizar la segunda, aunque ya sabes que también existe la otra forma que tenemos aquí. De esta manera también nosotros vamos a evitar declarar el tipo de dato, porque solamente declarándolo al inicio sabemos que las variables que estén después de la coma van a pertenecer al mismo tipo de dato. Y también una de las cosas importantes es que siempre debes inicializar las variables. Por lo general las variables se pueden tomar valores nulos o no puedes realizar ninguna asignación, como por ejemplo, digamos que yo quiero tener una variable aquí tipo entera, que no le voy a dar ningún valor, van a ser pues simplemente así, ¿ok? Del mismo modo podemos describir otra variable acá que no sé, por ejemplo vamos a poner resultado texto y a le vamos a decir que también esté en este caso sin un valor asignado. ¿Cuál es la diferencia? Pues que estas variables nacen con un valor predeterminado, en este caso 0, y acá en este caso un espacio pues vacío, no tiene absolutamente nada. Entonces la de acá no tiene ningún valor y la de acá tampoco tiene ningún valor. Al momento de que se ejecute el programa, por lo general las variables siempre tienen que estar inicializadas para evitar errores en validaciones, como por ejemplo un if nulo o un número que no esté dentro de un valor específico. Entonces, por eso es recomendable siempre inicializar los valores. En este caso, para las funciones que vamos a realizar, ya tenemos estos números aquí listos para trabajar, ¿ok? Entonces yo voy a copiar esto y voy a crear otro número y voy a decirle que este número sea igual a 3 y este igual a 2. Entonces vamos a hacer otra variable más y le vamos a llamar, en este caso, resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta variable aquí? Pues vamos a hacer las operaciones básicas. Por ejemplo, vamos a hacer lo que es la suma. Lo que estoy poniendo aquí simplemente son comentarios. Tú puedes agregar comentarios en el programa utilizando el // y todo lo que escribas a continuación va a ser solamente informativo, un comentario. El programa no va a ejecutar esta línea de código, en este caso la 8, no la va a ejecutar porque asume que es un comentario. Más adelante vamos a ver cómo podemos documentar nuestro código, pero de manera simple es lo que significa lo que estás viendo en pantalla. Entonces, para hacer la resta, la suma, resta, multiplicación, división y residuo, o vamos más bien, pongámosles el módulo, vamos a utilizar las tres variables. La primera, vamos a utilizar la variable resultado y vamos a asignarle un nuevo valor. En este caso va a ser la operación de la suma
Del mismo modo, vamos a utilizar esto para la resta, la multiplicación, la división y el módulo. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues simplemente es el operador. Como ya vimos cuáles eran los operadores, no vamos a tener que explicarlo, sino que ya con el video anterior entendimos cómo funcionan y qué significan cada uno de estos símbolos. Ok, vamos a dar un pequeño espacio aquí para que se vea un poquito mejor. Entonces tenemos lo siguiente. Seguido de esto vamos a imprimir por pantalla el resultado de cada uno de estos de aquí. Aquí vamos a escribir aquí un texto principal, por ejemplo, el resultado de la operación. Y ahí vamos a concatenar qué operación estemos haciendo, suma, resta, multiplicación o división. Entonces, esto de aquí va a ser común entre todos. Entonces, lo que vamos a necesitar aquí es concatenar esos valores. Entonces, esta es la línea que nos sirve realmente. Entonces, vamos a pegarlas en cada uno de estos. Entonces, aquí estamos haciendo, por ejemplo, una suma. El resultado de la operación suma es, y ya sabemos que la suma va a ser el resultado de estos dos números. Entonces, vamos a imprimir el valor de la variable resultado y así vamos a hacer con las siguientes. ¿Ok? Yo lo voy a hacer en cámara rápida para evitar esto, que veas todo esto aquí y ya lo vas a ver, ya vas a ver el resultado. Ok, entonces ya tenemos las operaciones básicas y estamos presentando por pantalla cada una de ellas con la variable resultado que va a tomar los resultados de cada operación. En este caso, como estamos utilizando el símbolo de asignación, el valor de resultado va a depender de la operación y no de lo que se vaya haciendo en el programa. Entonces, más adelante vamos a utilizar otro tipo de operador donde vamos a sumar y a asignar para que veas la diferencia de ese operador. En este caso, vamos a correr nuestro programa para ver qué está saliendo. Entonces, vamos a darle run. Bien, aquí en la pantalla van a ver que tenemos los mensajes que acabo de escribir. Por ejemplo, el resultado de la operación suma es 5, la resta es 1, la multiplicación es 6, la operación de división es 1 y el resultado del módulo es 1. Entonces, estamos presentando por pantalla la operación de cada uno de estos. Pero para la división, en este caso, el resultado hemos dicho que sea un entero, aunque también puede ser de tipo flotante. En este caso vamos a utilizar una variable de tipo double para poner, por ejemplo, resultado división. Ok, vamos a decirle que sea igual a 0. Y vamos a colocar eso en la división. ¿Por qué? Porque la división nunca arroja un valor por lo general, en este caso entero, ¿no? También puede ser que tenga decimales. Y aquí nos está dando una pequeña alerta que, bueno, nos está diciendo que esta división puede ser un punto flotante. Entonces, bueno, no vamos a hacer nada ahí todavía, pero sí vamos a ejecutar el programa para que veas cuál sería el resultado. Bien, si te das cuenta, aquí nos sale que en la operación de la división el resultado es 1.0. Si cambiamos el valor, por ejemplo, no sé, pongamos 10 dividido para, qué sé yo, 3, digamos así. Entonces vamos a hacer la operación con estos números de acá, a ver qué nos sale. Ejecutamos el programa y vemos que ahora el operador ya está dando otros resultados. Y tenemos aquí, por ejemplo, la suma 13, resta 7, multiplicación 10, división 3.0 y el módulo 1. ¿Ok? De este modo vas a poder utilizar los operadores básicos que vimos anteriormente. Entonces también vemos el operador, en este caso, booleano. ¿Para qué nos sirve este operador? Pues básicamente para almacenar un valor que sea de tipo verdadero o falso, true o false. ¿Cómo lo utilizamos? Por ejemplo, vamos a declarar una variable aquí arriba que nos sirva y vamos a poner por ejemplo aquí bool resultado es igual a false. La voy a inicializar con falso y aquí, por ejemplo, vamos a tener que comentar todo este código. ¿Cómo comentamos todo este código? Utilizamos slash asterisco y terminamos con asterisco slash. De esta manera yo comento automáticamente todo este código y voy a trabajar directamente con lo que tenemos acá. Entonces, si yo imprimo, por ejemplo, esto que está aquí, voy a tomar esto y yo imprimo solamente el resultado de la variable. Por ejemplo, pongo esto, voy a ver qué me sale.
vemos que el valor de esa variable en el punto del programa es falso. Aquí dice false, ¿ok? Porque no estamos haciendo ninguna comparativa y ninguna operación que nos dé como resultado lo contrario. Entonces, ¿cómo cambiamos el valor de esta variable? Lo podemos hacer de dos formas. Primero, asignándole un valor y la otra, asignándole el resultado de un operando. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación de dos números. Entonces, voy a decirle que esta variable bool resultado va a ser igual a qué. Entre paréntesis vamos a poner una condición. En este caso vamos a poner, por ejemplo, que el número 1 sea igual a qué a número 2. Si esta condición se cumple, si esto de aquí nos da verdadero, el resultado de la variable va a pasar a falso. Entonces, si ejecutamos el programa, vamos a ver qué nos sale. Nos sigue saliendo falso porque obviamente el 10 no es igual a 3. Pero vamos a cambiarla aquí y le vamos a poner 10, a ver qué sale. Vemos que ahora el resultado es verdadero. Entonces, esta operación que tenemos hasta aquí es un operando que nos vuelve un resultado booleano, ya sea verdadero o sea falso, como vimos en el ejemplo, en este caso, por ejemplo, esto de aquí. Ahora, digamos que yo quiero saber aquí, si yo ejecuto otra vez este programa, cambiándole el número 5 acá, me debería volver falso, porque 10 no es igual a 5. Pero yo le puedo decir también aquí que esto sea diferente, que estos números sean diferentes. Él me evalúe si el número 1 es diferente de 2 y me tiene que revolver un resultado. En este caso me tiene que volver verdadero y lo estamos viendo en pantalla. Si te das cuenta, hemos hecho dos cosas. Primero, una asignación de un valor booleano a una variable de tipo boolean, utilizando una expresión, una condición, en este caso de comparación y diferente. Pero lo podemos hacer con diferentes casos. Listo, ya hemos puesto un texto para entender qué está evaluando en cada uno de los resultados con estas dos variables, el 10 y el 5, que son tipo entera. Entonces vamos a ejecutar el programa para ver qué está devolviendo. Y vamos a ver un conjunto de valores. Por ejemplo, lo primero que estamos diciendo aquí es que si el número 1 o el número 2 es diferente, no son iguales, está volviendo que esto sí es verdadero. Está preguntando si el número 1 es menor al número 2, está diciendo que es falso, porque obviamente el 10 es mayor que el 5. Del mismo modo, nos devuelve verdadero cuando preguntamos si es mayor. Acá nos está preguntando si es menor o igual, en este caso no, y acá nos está preguntando si es mayor o igual, nos está diciendo que sí. Entonces, aquí es muy importante conocer estos operadores básicos porque esto lo utilizamos en los condicionales que vamos a ver en el próximo video. ¿Ok? En el próximo video vamos a hablar temas sobre cómo hacer sentencias if, el if, else, para que puedas entender cómo funciona a nivel de código. Pero lo que vamos a utilizar es esto, los operando, que son los que están acá. Esto es una operación. Básicamente consiste en hacer una comparación de un valor con otro valor y devolver un resultado. ¿Ok? Vamos a ver los operadores que suman y asignan el valor a una variable. Por ejemplo, digamos que yo quiero sumar dos números. ¿Cómo lo haría aquí? Ya saben, resultado es igual a ¿qué? A número 1 más número 2. Ok. Si te das cuenta, aquí estamos haciendo una asignación del resultado de la suma de estos dos números. Pero digamos que yo le quiero sumar un valor adicional a nuestra variable. ¿Cómo lo haríamos? De la siguiente forma. Yo puedo utilizar aquí esto y hacer resultado más 1 y esto me daría el resultado de 10 más 10. En este caso aquí devolvería 20 y aquí le estoy sumando a lo que tiene resultado, que en este caso es el resultado de esta suma, más 1. Vamos a verlo en modo debug para que lo puedas entender. Bien, llegamos a este punto. Tenemos aquí el número 1 es 10 y el número 2 es 10. Resultado en este momento es 0. Vamos a darle un paso para que veas que el resultado aquí ahora es 20, porque tomó la suma de estos dos números. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Resultado es 20 y le vas a agregar el 1. Entonces te devolvería un total de 21. Entonces el resultado tendría ahora ya no 20, sino 21. ¿Ok? Si ejecutamos esto que está aquí, nos va a devolver, bueno, estamos utilizando el valor de la pasada, pero vamos a poner aquí resultado
y aquí vamos a imprimir esto que está acá, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita así rápido, no vamos a poner el punto de quiebre para que veas el resultado. Y te das cuenta que aquí es 21, pero aquí esto lo podemos mejorar utilizando el siguiente operador. Por ejemplo, podemos utilizar el que incrementa el valor de la variable en una unidad. Por ejemplo, resultado utilizando más va a ser lo mismo que teníamos aquí, que es aumentarle 1 al resultado, a la variable de tipo resultado. ¿Ok? Entonces vamos a ver que esto se va a ejecutar igual. Y aquí vamos a ejecutar. Y vamos a ver que tenemos el mismo resultado, 21. Porque esto de aquí lo que hace es sumar 1 al resultado, en este caso es la variable resultado. Del mismo modo podemos restarle una unidad, por ejemplo, utilizando el menos, vamos a ejecutar y aquí nos va a devolver que ahora la resta, bueno, el resultado es 19, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos saber? También lo podemos hacer de otra forma. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, utilizando el operador más igual. Aquí lo que yo puedo hacer es agregarle un número en específico, por ejemplo, ya sea 1, ya sea 2, 3 o n número. En este caso voy a hacer el ejemplo con 2 para que veas que también funciona. Bueno, en 1 primero para que veas que es la misma operación. Entonces lo que está pasando aquí ya sabemos es la suma de la variable resultado y asignándole a la misma variable resultado el valor de esa suma. Entonces esto lo vimos cómo funciona ya en la diapositiva pasada. Entonces, por eso era muy recomendable que vengas estudiando la clase anterior para que entiendas en qué consiste esto que está aquí. Entonces, si ejecutamos, aquí nos va a devolver el valor de 21 y del mismo modo podemos restarle a la variable un valor, en este caso 19. La ventaja es que aquí tú puedes, por ejemplo, quitarle 10 y no va a pasar nada. Te das cuenta que el resultado de 10, del mismo modo puedes sumarle y vas a seguir teniendo un resultado fijo en tu programa. A diferencia del método anterior, en el método anterior solamente nosotros agregamos 1. Esto aquí solamente suma 1 al resultado. Es como un contador que va a ir sumando, ¿ok? Entonces este incrementa y el otro decrementa, o sea, así. Pero solamente 1, ¿ok? En cambio acá tú puedes utilizar este operador y el otro que vimos acá para poder aumentarle n cantidad de números o restarle n cantidad de números. N es para decir cualquier número, ¿ok? Entonces de esta manera vas a poder utilizar ambos operadores. Y si te das cuenta, hemos visto la gran mayoría. Y ese ha sido todo nuestro video para la clase del día de hoy. Entonces ya has aprendido cómo utilizar los operadores básicos y los tipos de datos que podemos almacenar en diferente variable. En la siguiente clase vamos a ver ya lo que son los condicionales, sentencias if, el if y else, y vamos a aperturar también lo que son los bucles o los ciclos repetitivos. Si te gustó el video, puedes regalarnos un me gusta y comentar tal vez si te gustó esta clase, si necesitas que reforcemos lo que has aprendido y cualquier otra duda que tengas con todo el curso que vayamos repartiendo a medida que vayamos subiendo los nuevos videos. También te invito a que te unas a nuestra página de Facebook, la tienes en la descripción. Suscríbete al canal, activa la campanita para que estés atento a los nuevos videos que vayamos a subir y nos vemos en la siguiente clase. Chao.